con los apagones, indudablemente asociada la oscuridad a todo lo que es oscuro, y lo oscuro viene relacionado con todos esos pensamientos arquetipales antiguos de la historia de la humanidad, donde se asocia la oscuridad con lo negativo, con lo malo, lo peligroso, con Satán, con el demonio, ¿no? Indudablemente, entonces, cuando se está de forma repentina en la oscuridad, produce una gran sensación de inseguridad. Y entonces, todo lo que en luz o en el día puede verse como algo concreto, tú no puedes interpretar el ambiente, el lugar que en ese momento estás observando porque no ves nada. Y al no ver nada empiezan todos los temores, todas las angustias en relación al miedo, al miedo a la muerte fundamentalmente, ¿no? Cuando tú no tienes objetivamente todo a la vista, indudablemente empiezas a sentir una gran inseguridad. La inseguridad pues empieza a transformarse en ansiedad como un miedo a lo desconocido. La ansiedad tiene varios síntomas a nivel fisiológico: sudoración, palpitación, frecuencia cardíaca rápida, frecuencia respiratoria alta también, sudoración. A nivel cognitivo empiezas a tener pensamientos negativos, de temor, de qué está pasando aquí. A nivel físico sientes tensión, tus músculos empiezan a tensionarse y cambia todo tu funcionamiento como persona, ¿no? Y entonces empiezas a ver qué hacer, la angustia que te produce el no tener la certeza, el control de tu ambiente, pues indudablemente produce muchos miedos. La tecnología como tal es un medio, un instrumento extraordinario. Todo lo que tiene que ver con las computadoras y esos teléfonos que llaman inteligentes. Cuando estás en contacto con uno de esos aparatos electrónicos y ese contacto es permanente y frecuente, se va haciendo una adicción, un hábito, y ese hábito indudablemente cuando, cuando dejas de ejercer el hábito, de tener el hábito, empieza a haber algo que en psicopatología se llama adicciones, o una adicción similar a las drogas. Entonces, eh, si estás habituado, si estás adicto a una pantalla de un monitor de computadora o una pantalla de un teléfono celular, el hecho de no tenerlo, empiezas a tener toda una serie de síntomas similares a una patología de adicción química, como ejemplo a las drogas. Esa patología produce una serie de cambios fisiológicos como la ansiedad. La oscuridad trajo aparejado algo que tiene que ver con la convivencia, el encuentro con el otro, el placer de comunicarte con el otro, el recibir el afecto, el amor hacia el otro, que básicamente en nuestra sociedad de consumo, en nuestra sociedad actual, está como centrado en sí mismo, en el individualismo, encerrado y aislado, y deja de estar con el otro. Cuando la luz se fue, y estuvimos en esa fase, fue interesante ver los niños jugar en la calle, los adultos también reunirse en la calle, gente que se sentaba como en los pueblos, en las sillas, a conversar, a compartir con el otro, independientemente incluso de su posición ideológica política. Fue interesante ver muestras también de solidaridad en momentos de la dificultad por el hecho de que pensaba que se iban a quedar sin comer, sin comida,
sin alimentos porque se iban a deteriorar por la falta de electricidad en la nevera, porque no tenían cómo comprar, no había punto, no había electricidad y todo eso relacionado con la energía eléctrica. Y por supuesto, eh, también se dieron esas muestras interesantes, que de alguna manera creó una contradicción, me imagino, en la oposición, el hecho y del imperialismo norteamericano, porque eso están metidos ahí en esas operaciones psicológicas y operaciones y estrategias de tipo de guerra continuada, ¿no? Ellos esperaban que al irse la luz se iban a producir confrontaciones graves, violentas en la población y se iba a generar algo como una guerra civil por el hecho de no tener eso. Y sucedió lo contrario, ¿no? Y fue bien interesante. Y eso produjo unos lazos y unos vínculos solidarios entre la gente que pues es probable que eso represente una derrota para esa estrategia específica. Una de las cosas fundamentales es la reunión. Reunirte con el grupo de gente, si asumes una posición de liderazgo y tienes actitudes de liderazgo y de comunicación efectiva, buscar a tu gente en el ámbito donde estás desempeñándote, en tu grupo, en tu comunidad, y reunirlos y hablar con ellos y favorecer ese proceso de comunicación empática, de modo tal que luego de reunirse empiecen a hacer una especie de evaluación y diagnóstico de los temores que cada uno tiene. En ese proceso de diagnóstico, de evaluación de tus temores, vas viendo a ver qué necesitas, porque ante una situación como esa, lo que tienes son necesidades. Entonces, cuando evalúas, cuando diagnosticas, probablemente te va a permitir hacer el otro proceso de lo que es el método científico. Después de diagnosticar, de reunirte, comunicarte, evaluar, diagnosticar, vas a un proceso de planificación. ¿Qué necesito para satisfacer esa necesidad que tengo en mi comunidad? De modo tal que entonces ya habiendo diagnosticado tus necesidades, puedes de alguna manera empezar a intervenir en tu ambiente de modo tal que empieces a generar algunas acciones para satisfacer esas necesidades, para resolver los problemas específicos que en tu comunidad se están presentando, ¿no? Y luego, posteriormente, sería otra etapa de evaluación para ver si lo que tú desarrollaste en esa intervención cumplió los objetivos o se pudo desarrollar esa contingencia y esa planificación, ¿no? No solamente organizarse para resolver problemas, sino organizarse para estar con el otro, para dar afecto, para dar amor, para encontrarse. Eso es importantísimo. Para hacer catarsis, cuando se está en esas situaciones, tú ves en comunidades donde la gente se reúne y se pone a jugar dominó, o todos los juegos de mesa, o se ponen a echar cuentos de su niñez y vuelven a su niñez, y eso es muy bonito, muy interesante, y crea esos vínculos y crea satisfacción personal y tiene ese encuentro humano que lamentablemente en esta sociedad de consumo, en estas épocas tan tecnologizadas, se ha perdido ese encuentro con el otro.